Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a aprender acerca de un tema muy importante que usted necesita para tener una comprensión buena y sólida de si realmente desea tener una comprensión buena y sólida de la palabra de Dios entera. Si se pierde la comprensión del tema de las 3 eras mundiales, entonces completamente entenderán mal la palabra de Dios. Este es un tema muy importante. También es un tema muy fácil de entender. Si prestas atención a la palabra de Dios y desechas cosas en tu mente que contradicen las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿eres capaz de hacer eso? Que nuestro Padre Celestial bendiga a quien quiera con ojos para ver y oídos para escuchar este mensaje. Eso significa que no todo el mundo entenderá lo que se enseña aquí, porque no es la voluntad de Dios que algunas personas entienden todavía. Si entiendes, entonces asegúrate de agradecer a tu Padre que está en los cielos en el nombre de Yahshua, Jesús el Cristo, que Él te ha permitido ver y oír. Que todo esto sea así en el nombre de Yahshua. Amén. Primero vamos al libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol. Con la palabra apóstol que significa uno lanzado o enviado, está dirigiéndose a la iglesia en Efeso, y Pablo está hablando directamente con un cierto grupo de personas a las que se refiere como santos. La palabra santo significa dejar de lado. Queremos prestar especial atención a dónde Pablo dice, Él nos ha escogido en Él antes de la fundación del mundo. En el versículo 4. Y también queremos prestar atención a los versículos 5 y 11, donde Pablo indica que el grupo de personas, los santos que está dirigiendo a la iglesia de Éfeso, están predestinados. Los fieles en Cristo Jesús que Pablo menciona en el versículo 1. Incluyen a todos los verdaderos creyentes. No todo el mundo está predestinado. Los santos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo son. La mayoría de la gente tiene libre albedrío. Tanto los santos como los que tienen libre albedrío pueden aprender la verdad real. Lo que se está enseñando aquí es la verdad real. Vamos a ver a Pablo dirigiéndose a los santos que estaban predestinados en la iglesia de Éfeso. ¿Verdad? Queremos averiguar acerca de esto. Antes de la fundación del mundo que Pablo menciona. Efesios Bir, Nocta, Bir, Ile, Ondort, R. Altmis. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, a según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Queremos echar un vistazo a la palabra, traducida como fundación en el versículo. Catre de Efesios capítulo 1. Es la entrada número 2602 en el nuestro diccionario Strong en griego. A veces se puede ver esto como el número G2602 con el prefijo G de pie para el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Vamos a ver esa definición para la palabra griega subyacente que se tradujo como fundación ahora. Diccionario Strong. Giloglingir. Catábol. Catabolé. De Liancien Gupa Cursiva. Deposición. Y fundar. Fig. Concepción. Fundación. Concebir. Principio. La palabra griega usada aquí es karasol y viene de la palabra griega 2598 en el nuestro. Diccionario Strong en griego. Miremos. Diccionario Strong. De tisici pizzot de vinostovosin. Kataf anlish. Catabalo. De 2596 y 906. Echar abajo, lanzar hacia abajo, echar, lanzar, derribar. La palabra griega katasan guatabayo significa hacer abajo o caer. Normalmente, la palabra oepenios temelios se utiliza para traducir como la palabra fundación. Katasaeneweo se refiere al lanzamiento de la última era y la reconstrucción. Hubo una era antes de esta era actual en la que todos vivimos en cuerpos hechos de carne y huesos que vienen de la arcilla de la tierra. Todos vivimos con Dios en una época más temprana. Tú estabas ahí. Todos tus parientes, tanto los que viven ahora como los que han pasado desde esta época en la que vivimos en cuerpos de carne. Estuvimos juntos durante mucho tiempo en la primera era de la tierra. Satanás estaba allí también. Durante mucho tiempo, Satanás trabajó muy duro para ganar su camino hasta una posición alta. Satanás se hizo diferente a ti y a mí, a toda la gente común se hicieron. Satanás es sobrenatural. Tenía un rango muy alto en el mundo que solía ser o que era, antes de que fue derribado. Miremos esto más cerca. Vamos a ir al libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, Dios, tu padre, le dice a Ezequiel que tome una lamentación sobre el rey de Tiro. Esa fue la posición de Satanás en la era del primer mundo, donde todos los hijos de Dios vivieron juntos en alegría durante mucho tiempo en nuestros cuerpos espirituales. Aquí en la tierra. Verán en el versículo 14 que Satanás era un querubín que cubría. Era uno de los dos ángeles que protegían el propiciatorio de Cristo. Hasta que le creció la cabeza grande, Satanás estaba lleno de orgullo. Él pensó que él era alguien muy especial. Entonces decidió que en lugar de guardar el propiciatorio, quería sentarse en él y que quería que todos nosotros, gente regular, para adorarlo porque es realmente especial. Entonces decidió que en lugar de guardar el propiciatorio, quería sentarse en él y que quería que todos nosotros, gente regular, para adorarlo porque es realmente especial. Se olvidó que sin Dios no es nada. Ezequiel duapuludelapan ribus evelas sampaisembilambelas rvr en Amnol. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, 12 hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura.
de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Labín apatú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto creas en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Uno, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Uno, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás es el rey de Tiro. Él llevó a cabo esta posición del rey en la primera era del mundo, este planeta Tierra en la que vivimos. Satanás es la única entidad que ha sido condenada a la segunda muerte, la muerte en la cual su alma es borrada y consumida en el lago de fuego. Satanás es el hijo de la perdición. Encontrarás que Judas Iscariote se arrepintió en Mateo 27:3. No debemos juzgar a Judas Iscariote. Pero Dios, nuestro Padre, ha dejado claro que ya ha juzgado a Satanás a la muerte segunda o final. Veamos esta palabra Tiro en nuestro diccionario hebreo griego Strong. Diccionario Strong. 6865. 78 Sor. 7i3t Sor. Lo mismo que 6864. Roca, Sor, un lugar en Pal. Tiro. 7 tsure. Véase 669 sept. Veamos 6864 y 6697 en el diccionario hebreo. Griego Strongs. Diccionario Strong. Animna libo walongdaan animnaputapat. Pitotzor. De 6696. Piedra como si fuera comprimida para endurecerla o aguzarla. Por imple. De uso cuchillo, afilado, pedernal. Diccionario Strong. 6697. 713 sur. 7 sur. De 6696. Prop. Acantilado o roca escarpada, como comprimida. Gen, roca o canto rodado. Fig, refugio. También borde como precipicio, afilados. Dios poderoso, filo, fortaleza. Fuerte, fuerza, pedernal, peña. Peñasco, piedra, refugio, roca, roca. Véase también 1049. La palabra Tiro significa roca. Satanás era un querubín protector que custodiaba el propiciatorio. Ese asiento es el asiento de Dios. Satanás de alguna manera se metió en su cabeza que él quería ser Dios. A Satanás le gusta copiar a Dios, a tu Padre y a Yahshua, a Jesús el Cristo, el Hijo unigénito de tu Padre. Aquí Satanás es una roca, Yahshua, Jesús tu Mesías es también una roca. Ahora hay una gran guerra y controversia entre la roca falsa, que es Satanás, y la roca verdadera, que es Yahshua, Jesús el Cristo. Satanás quiere que lo adore, por lo que él va a tentarte y sobornarte y mentirte a ti, fingiendo amarte para que lo adores a él. Él es la roca falsa. Si aprendes la verdad y tienes la verdad en tu mente,
Entonces las mentiras y la tentación de Satanás no te pueden molestar porque estás construido sobre un fundamento bueno y sólido. La última era fue derribada por el Padre a causa de la rebelión de Satanás. Satanás será soltado pronto en la tierra pretendiendo ser Jesús. Pero él es la roca falsa. Mateo 7,2 sampai 28 RVR en Amnol. 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifició su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron fríos. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Segundo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. 2% edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Ni Yorjata y... Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La roca en la que quieres edificar es Yahshua, Jesús el Cristo y no Satanás que vendrá a la tierra pronto. Fingiendo ser Jesús, la última era fue derribada totalmente a la fundación debido a la rebelión que Satanás llevó. Satanás fue capaz de conseguir que 1/3 completo de los hijos de Dios lo siguiera. Eso es miles de millones de almas. ¿Sabes dónde está escrito? En el libro de Apocalipsis. Echemos un vistazo, ¿de acuerdo? Revelación 12.3 a 4 RVR 60. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El tercio que siguió a Satanás en la primera era que Dios había arrojado en el catazón han sido arrojados aquí a la tierra otra vez en esta segunda era para vivir en carne, con sus mentes borradas de la primera. Era para que puedan elegir entre Dios, su Padre y Satanás. Puesto que Dios es justo, los que siguieron a Satanás en la primera era estarán vivos en cuerpos de carne cuando Satanás sea arrojado a la tierra para intentar que le adoren. Aquellos que vencerán a Satanás conocerán la roca verdadera, Yahshua, Jesús el Cristo, el Cordero ungido de Dios. También sabrán quién es la roca enemiga. La roca enemiga es Satanás. Satanás es el enemigo de todo lo bueno, decente y correcto. Aquellos que vencen a Satanás estarán cantando el cántico de Moisés. Esto está escrito en el libro de Apocalipsis. Revelación 15.1 a 4 RVR 60. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta segunda era es una era muy corta de las pruebas. Aquellos que vencen al anticristo. Satanás pretendiendo ser Jesús y Dios en Jerusalén.
con maravillas sobrenaturales y mentirosas. Cantarán el cántico de Moisés y sabrán quién es la roca verdadera. El cántico de Moisés se encuentra en el Antiguo Testamento en el capítulo 32 de Deuteronomio. Vamos a ver lo que los que vencen a Satanás conocen las dos rocas. La roca verdadera y la roca falsa, ¿verdad? Deuteronomio 32.1 a 6, RVR 60. Cántico de Moisés. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Tros, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Faur, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Fambe, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Six, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Las personas que vencen a Satanás conocen a Lea. Verdadera roca. Las personas que no vencen a Satanás tienen la mancha de Satanás. La marca de la bestia. Los que siguen a Satanás son una generación perversa y torcida. Deuteronomio 32.26 a 38, RVR 60. Cántico de Moisés. 26. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. 27. De no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios. No sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. 28. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. 12. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. Sansur. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello. Jueces. 32. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. 33. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. 34. ¿No tengo yo esto guardado conmigo? ¿Sellado en mis tesoros? 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. 36. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. 37. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? 38. Que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden, y os defiendan. La primera era del mundo o la edad de la tierra fue arrojado o derribado por Dios. Tu Padre que te hizo millones y millones de años atrás en tu cuerpo espiritual original. Esto se debe a que Satanás se llenó de orgullo pensando que era especial. Cuando estábamos todos juntos con nuestro Padre en la primera era antes de que Satanás se llenara de orgullo. Las cosas fueron muy buenas durante mucho tiempo. Tú estabas ahí. Todos estábamos allí. Job tigapulu de lapan comasatu sampaitiga velas RVR en Amnol. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: 2.
¿Quién es ese que oscurece el consejo? ¿Con palabras sin sabiduría? 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? No, ¿quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad. 10. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? 13. Para que ocupe los fines de la tierra. ¿Y para que sean sacudidos de ella los impios? Usted no ve a los hijos de Dios todos gritando de alegría ahora, ¿verdad? Esto fue en la primera era. Recordarán que leímos en el libro de Job, capítulo 38, que su padre respondió a Job desde el torbellino. Tu padre puede viajar a la tierra en un vehículo que viaja escondido en las nubes. Aquí en los Salmos 104, leemos que las aguas estaban por encima de los montes, y por la reprensión de Dios huyeron. Ya las voces de su trueno se apresuraron. Salmos Seratus empat ribusatus ampaisembilan, R fe reve enamnol. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. 2. El que se cubre de luz como de vestidura. Que extiende los cielos como una cortina. Que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. 4. El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. 6. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. 7. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. 8. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. 9. Les pusiste término, el cual no traspasaran, ni volverán a cubrir la tierra. Las aguas de esta inundación desaparecieron, inmediatamente, no tomando varios meses como hicieron las aguas para retroceder después del diluvio de Noé. Estas aguas de inundación habían desaparecido instantáneamente. Tu Padre que está en los cielos derribó la primera era después de que Satanás condujera la rebelión que hizo. Que todos los hijos de Dios gritaran de gozo en una guerra. Satanás ha sido condenado a muerte por su nombre. Él es el hijo de la perdición. ¿Dónde podemos encontrar en la palabra de Dios aguas sobre las montañas que no fueron el diluvio de Noé? Vamos al principio, ¿verdad? El versículo 1 dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. En el versículo 2 tenemos la cara de la tierra cubierta de agua. Hubo un periodo de tiempo muy largo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, donde en Génesis 1:2 la tierra está cubierta de agua. Esta es la cubierta de agua que instantáneamente fue quitada cuando su padre habló de que acabamos de leer en Salmos 104, versículo 7. ¿Cómo sabemos que hay millones de años entre Génesis 1:1 y Génesis 1:27? Exploremos más y averigüemos. La palabra traducida en la palabra española estaba abajo, debería haber sido traducida como la palabra española se convirtió. Miremos y aprendamos por qué.
Génesis 1,1 suasante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 2 leemos las palabras sin forma y vacías. Para ver por qué la palabra estaba en el versículo 2 debería haber sido traducido como la palabra se convirtió en que tendremos que mirar sin forma y vacío en nuestro diccionario hebreo Strong. Las palabras sin forma son la entrada hebrea. 8414. Vamos a verlo ahora. Génesis 1,1 suesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diccionario Strong. Pasu ioxnn tohu. De una raíz que no se usa que sin. Dejar. Desolado, desolación de. Superficie. Y, desierto. Fig, cosa que no vale. Adve. En vano, soledad, vacío, vanidad, vano. Yermo. Menguar. Asolamiento, asolar, destrucción. Antes de ver la definición del diccionario, Hebreo Strong para la palabra vacío, debes preguntarte si crees que el cielo y la tierra que Dios creó en el versículo 1 fueron creados sin forma o se convirtieron de esa manera. Tu Padre en el cielo hizo esta tierra en un estado perfecto millones, si no miles de millones de aflos atrás al principio. Entonces tuvo lugar una época muy larga donde todos vivíamos juntos y Satanás estaba con nosotros y fue bueno, hasta que decidió que quería que la gente lo adorara en lugar de Dios. Echemos un vistazo al diccionario hebreo Strong para la palabra vacío aquí en Génesis 1:2. Génesis 1,1 RBR suasante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diccionario Strong. Docus yus yirmi iki, vir virgul yetmis iki boyu. De una raíz que no se usa, que sin. Estar. Vacío, vacuidad. Y, superficialmente, ruina indistinguible. Vacío. Pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. 2. Miré a los montes y he aquí que temblaban. Y todos los collados fueron destruidos. 2. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. 2. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. 27. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. 28. Por esto se enlutará la tierra. Y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí ni desistiré de ello. El primer mundo o la era de la tierra. Termino en una guerra que comenzó con la rebelión de Satanás. Esa guerra continúa hoy. Las trompetas indican una señal a un ejército para llevar a cabo un movimiento en un campo de batalla. Miremos a Jeremías un poco más.
Una vez más pregúntese, ¿cree usted que Dios hizo de la tierra una ruina vacía? ¿O cree que se convirtió de esa manera? Miremos esto más allá y veamos qué más dice la palabra de Dios acerca de esto. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías alle 4 e 19 a 28, RVR 60. Mis entrañas, mis entrañas. Me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía. Jeremías alle 4 e 19 a 22 RFUR 60. Mis entrañas, mis entrañas. Me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Porque toda la tierra es destruida. De repente. Son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Lo que está leyendo aquí es una narración del final de la era del primer mundo. Esto sucedió relativamente recientemente cuando se midió contra la edad del mundo. Esta segunda era mundial tiene solo unos miles de años. Algunas personas te dirán que la palabra de Dios dice que esta tierra tiene solo 6.000 años. Esto no es verdad. La ciencia demuestra que esta tierra es antigua. El registro fósil demuestra que esta tierra es antigua. La palabra de Dios es verdad y realidad. La primera era del mundo fue derribada en un momento. Tu Padre Celestial es poderoso y no juega. Él tampoco crea las cosas vacías y sin forma. Aquí en Jeremías al final de la primera era mundial. Veremos que el Padre piensa que algunos de sus hijos son insensatos y absurdos, lo que significa que carecen de sentido común. Él piensa lo mismo de muchos en esta última generación hoy. No tienen tiempo para Él ni para la verdad. Jeremías alle 4 e 22 a 26, RRR 60. 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. 23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. 25. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. En Jeremías las 4 y 23, Dios mismo mira a la tierra y fue sin forma y vacío. Este es el mismo sin forma y estado vacío que leemos en Génesis 1:2. Usted ve aquí que no había ningún hombre, no es Noé en su arca, nadie, el lugar fructífero. De la primera era que duró millones de años es ahora un desierto y las ciudades de la primera era fueron derribadas. El estado sin forma y vacío solo ocurre en el juicio de Dios. Es posible que te encuentres con gente que te contará diferentes historias sobre cómo no hay brecha de tiempo entre Génesis versículos 1:1 y 1:2, o cómo es que el texto hebreo no apoyará esto, pero lo hace. Puedes elegir escucharlos. O puedes escoger escuchar a Dios. Ya lees en Jeremías cómo la primera era fue derribada. Veamos lo que tu Padre tiene que decir acerca de cómo Él hizo la tierra. Entonces usted puede decidir, o si deseas escuchar a Dios, que le habla a través de su palabra, o si desea escuchar a la gente. Isaías 45:18, RV/R6o. 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso.
No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Las palabras traducidas como no en vano en el español es la palabra tohu en el hebreo. Diccionario Strong. 8414, 177 tohu. De una raíz que no se usa, que sin. Dejar desolado. Desolación de superficie, y desierto. Fig, cosa que no vale, adb. En vano, soledad, vacío, vanidad, vano, yermo. Asolamiento, solar, destrucción, menguar. Sabemos por nuestros estudios que Satanás es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el jardín del Edén, del cual Adán y Eva no participaron. En el jardín del Edén es obvio que Satanás ya es una entidad mal y malvado. Sabemos por el libro de Job que las 2 estrellas de la mañana y los hijos de Dios. Todos cantaban con alegría en un momento en el pasado. Como eso no sucede ahora. También sabemos de nuestro Padre que está en los cielos, que no hizo la tierra sin forma ni lugar vacío. Tu Padre no crea cosas parcialmente completadas. Sus brazos no son cortos, y Él no está limitado. Leemos en el libro de Jeremías cómo nos dijo directamente cómo fue que derribó la primera tierra o la era del mundo. Estabas en esa primera era en la que Satanás tuvo éxito en conseguir que 1/3 completo de los hijos de Dios lo siguiera. Él viene a la tierra, pronto a Jerusalén pretendiendo ser Jesús para ver si puede engañar a ese mismo tercio. Otra vez, por segunda vez. Tu Padre hizo esta segunda era para darte un camino de redención. Él te puso en un cuerpo de carne para elegir entre Él y Satanás. Tu Padre también vino en carne como Jesús, y fue crucificado y murió por tus pecados como una manera de redimirte. Él te quiere mucho. Él quiere que todos sus hijos se arrepientan, para cambiar sus caminos y amar y seguirlo. Satanás viene pretendiendo ser Jesús. Satanás nunca murió por tus pecados. Satanás nunca levantó un dedo para ayudar a nadie más que a sí mismo. Hay muy poco tiempo. En esta segunda era antes de que Satanás sea soltado en la tierra para fingir ser Jesús. Él vendrá. Falso amor que no tiene disciplina. Llegará para reparar una herida mortal en una parte de su único sistema mundial y establecer su sistema socialista de un solo gobierno que no puede guerrear contra sí mismo. Para muchas personas esto será como el cielo en la tierra. Él vendrá con lo que parece ser la paz, pero no lo es, y traerá lo que parece prosperidad. Él te dará lo que quieras, siempre que te arrodillas para adorarle. Ahora habrá quienes saben que Él es Satanás, y estos se negarán a adorarle. La gente que piensa que Satanás es Dios o Jesús pensará mal de la gente que conoce la verdad, porque parecerá que aquellos que saben verdad se negarán a adorar a Jesús. Probablemente verás que esto sucede en tu vida porque vives en la generación de la higuera, de aquellos que conocen la verdad. Algunos le permitirán hablar a través de ellos como un testimonio cuando Satanás está aquí en la tierra en Jerusalén pretendiendo ser Jesús. Hemos leído todo en la palabra de Dios que pertenece a las 3 eras del mundo en el Antiguo Testamento, excepto por el que va a ser echado abajo que Pablo habló cuando se dirigió a los santos en la iglesia de Éfeso. Hay otro lugar en el Nuevo Testamento que habla directamente sobre las 3 eras del mundo que la mayoría de la gente pasa por alto, sin prestar atención. Bua Pedro tiga bandinsatu sampaisepulu RVR en Amnol. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dúa para que tengáis memoria de las palabras que antes
han dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primero, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán enteramente quemadas. Pedro va a despertar nuestro recuerdo. En el versículo 5 vemos a personas que ignoran con voluntad que los cielos eran antiguos y que la tierra estaba fuera del agua y luego en el agua. Esta no es la inundación de Noé, como en el diluvio de Noé los cielos no cambiaron. Cuando el Padre echó abajo la primera tierra y la edad del cielo, entonces el primer cielo llegó a ser viejo. Dua Pedro Tiga Banding Lima, RVR en Ampulu. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El mundo que entonces había perecido. El mundo no perece en el diluvio de Noé. La gente a menudo comete dos grandes errores al leer la palabra de Dios. 1. No piden a Dios que les dé sabiduría para entender lo que leen. 2. No prestan atención a los detalles cuando leen. 2 Pedro 3-7-13 RVR 6o. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el ceflor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12 Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. 13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tu Padre hizo esta segunda era y puso a todos a través de ella una vez, para ver si lo elegirían a él o a Satanás. Esas son sus únicas opciones. No elegirlo es elegir a Satanás. Dios te hizo para un propósito. Te hizo por su placer. Revelación las 4 y 11 RVR 60. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si no le agradas a Él no te necesita a su alrededor 20, ¿sí? ¿Qué quiere Él de ti? Oseas, enam banding, enam rbr, enam nol. Porque misericordia quiero. No. Sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Padre quiere tu amor. Él quiere que usted sea agradable. Él quiere que usted tome el tiempo para adquirir conocimiento de Él. A medida que adquiera conocimiento de Él, encontrará más referencias a las 3 eras mundiales. Todos hemos sido creados por nuestro Padre en el cielo hace millones de años y vivimos con Él. Aquí en esta tierra en nuestro cuerpo espiritual. Hasta que Satanás se llenó de orgullo y quiso que lo adoráramos en lugar de Dios. Satanás logró que miles de millones de hijos de Dios lo siguieran. Dios, tu Padre, echó abajo esa primera era y sentenció a Satanás a la muerte final. Dios entonces nos puso a todos a través de esta segunda era de cuerpos de carne, para que pudiéramos elegir entre Él y Satanás. Puesto que Dios tu Padre te puso en un cuerpo de carne para esta segunda era, también entró en esta segunda era en un cuerpo de carne y fue crucificado y murió como el único sacrificio por los pecados de sus hijos. Él te quiere mucho. Él hizo una segunda era y también murió para hacer un camino de arrepentimiento y perdón de sus pecados. Si usted elige aceptarlo, Satanás viene pronto fingiendo ser Jesús. Satanás vendrá diciendo que está aquí para arrebatarte y decirte que te ama. Él quiere que todos lo adoren porque Él es tan especial en su propia mente. ¿Elegirás al verdadero Jesús, que regresa después de que Satanás ha estado aquí fingiendo ser Jesús? 20. ¿Seguirás al anticristo que pretende ser tu Salvador? Las 3 eras mundiales. Esperamos que haya sido bendecido por este estudio en la palabra de nuestro Padre. Gracias a nuestro Padre que está en los cielos. A-I-H-V-H, Señor Dios de Israel. Y a Yahshua, a Jesús el Cristo. Y a su Espíritu Santo por su guía y bendiciones en la preparación de este estudio.